ellos citan un texto que era suficiente. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. El texto de prueba está conectado con el texto de Hebreos 1:1, que es el texto, el único que aparece en el contexto de cómo Dios hablaba antes y luego la conclusión teológica es, como Dios lo hacía así antes, ya no lo hace así hoy y por lo tanto ya no hay dones de revelación. Ahora bien, escucha el principio que te voy a dar. Los versículos bíblicos no solamente hay que contarlos, sino que hay que pesarlos. Esa frase no es mía, esa frase es del doctor Barcelos. Él dice, los versículos bíblicos, el argumento bíblico, cuando tú usas citas bíblicas, no solamente cuentas los textos, los pesas. Déjame ilustrar qué significa eso. Bueno, no se trata de si Eliana viene y me trae 20 versículos que prueban algo y yo le traigo 15 y le digo, mira Eliana, aquí hay 15 y me dice, sí, Pastor Jorge, pero yo tengo 20, le gané. No se trata de contar y decir el que tiene más es el que gana, porque en primer lugar, la idea de eso sería que entonces la Biblia tiene contradicciones, así como muchos equivocadamente piensan, no, 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 pastor, yo no soy calvinista, porque la Biblia la verdad es que le da oportunidad tanto a los que dicen que la salvación es de esta manera o de la otra, y como la Biblia nos da el escenario para creer las dos cosas, yo prefiero no tomar decisiones en eso. Eso no es cierto. Y no es así como debemos entender la Biblia. La Biblia, aunque tiene cosas que son por encima de nuestra razón, la argumentación bíblica y la forma de hacer teología siempre está conectada con la lógica. ¿Por qué nosotros llegamos a sostener la doctrina de la Trinidad y por qué creemos que es un fundamento absoluto en la fe cristiana? No existe un solo texto que hable de Trinidad, pero hay muchísimos textos que dicen que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Hay muchos textos que dicen que el Padre es omnipresente, omnipotente, inmutable, y hay muchos textos que dicen que Jesús es omnipresente, omnipotente, inmutable, y otros que dicen que el Espíritu Santo es lo mismo. Hay versículos que dicen que el Padre debe ser adorado, luego encontramos momentos donde Jesús es adorado, y luego vemos al Espíritu Santo siendo adorado. Las obras de Dios, los nombres de Dios, las cosas que solo le pertenecen a Dios, se las atribuyen a tres personas. Aquí no hay una contradicción. Aquí hay cosas que van por encima de nuestra mente, pero somos llamados a sostener esas dos cosas con verdad. Dios es uno y en esa única esencia hay tres subsistencias. Esa es la doctrina de la Santísima Trinidad. Ahora, nota, nuestra teología y la forma de hacer teología tiene que ser conforme a cómo Dios revela las cosas. Y no hay contradicciones. Dios no dice una cosa así y luego dice que no. Y cuando hay aparentes contradicciones, siempre se tienen que poner en la misma línea y entender qué es lo que Dios está diciendo. Por eso hay principios que nos ayudan a interpretar la Biblia de una manera más clara, como por ejemplo ir a los pasajes más claros y no a los más oscuros o menos claros para poder mirar ciertas doctrinas. Y de esa manera uno puede mirar ciertas cosas. Déjame decirlo de esta forma. 5 pasajes no tan claros son más livianos que un pasaje claro. ¿Me hago entender? Si tú pones una balanza y tienes 5 pasajes que no son claros sobre algo, pero tienes uno que es absolutamente claro, ¡pup!, la balanza se cae hacia ese lado, porque los textos no solamente se los tiene que contar, se los tiene que pesar. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho esto, esta es una de las formas en las que nuestra confesión de fe actúa. No vas a encontrar una infinidad de versículos bíblicos. Vas a encontrar a veces uno solo, pero quiero que quitemos de nuestra mente la idea, solo es uno porque no es tan fuerte esa doctrina. No, 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 no. Uno porque no se necesita más. Uno porque es suficiente contra cualquier otro argumento, porque es así de claro como aparece este texto. Así que ese es el principio. No es porque no hubiera mucha información, no es porque no hubiera mucha doctrina al respecto, uno es suficiente. Así que los textos aparecen por su peso y aunque a veces hay varios,
el peso de esos textos fue escogido específicamente, meticulosamente en cada una de las doctrinas. ¿Ok? Eso es importante. Ahora, quiero contarte una anécdota que espero que sea útil. Un día estamos con el doctor Sam Waldron en Cuba y estábamos en su clase de introducción a la confesión de fe. Y entonces uno de nuestros hermanos preguntó en clase, doctor Waldron, yo quiero saber por qué en la confesión original hay ciertos textos, pero en algunas traducciones al español y al inglés, algunas ediciones de inglés, hay un montón de textos de prueba más. ¿Por qué hay más textos de prueba en esas versiones que en el original? ¿Quién los aumentó? Entonces el doctor Waldron levantó la mano y dijo, fue mi culpa. Pero no fue mi culpa intencionalmente. Y él explicó, cuando yo hice la exposición de la confesión, yo sentí la responsabilidad de tener que decir, estos no son los únicos textos, hay más. Y así que yo di más argumentos, lo cual está muy bien. Y por eso, en algunas traducciones, por ejemplo, Chapel Library y otras traducciones, hay más textos bíblicos que fueron dados por el Dr. Waldron. Pero cuando tú vas a la confesión original, lo cual quiero que sepan, no hay nada de malo en aumentar los textos. El doctor Waldron es mi maestro y mentor, así que estoy completamente de acuerdo con él. El punto es lo que les estoy explicando con respecto al peso de los textos. Lo puedes ver más claramente cuando vas a la cantidad de textos que ellos ponían en el original. No eran demasiados, eran suficientes, pero eran lo que uno podría llamar los textos clásicos. Textos suficientes, evidentes sobre esa doctrina. Ahora, la segunda cosa, te he dicho la primera, hay que no solamente contarlos, sino pesarlos. Pero quiero decirte un segundo principio detrás de los textos de prueba. Y eso es que los textos de prueba no son simplemente como una especie de prueba bíblica para decir, ¿ves? Aquí dice que Cristo murió, mira, Juan 3:16. Mira, aquí dice tal cosa, Romanos 5:8. Cuando se cita un texto, no solamente se está citando un texto porque coinciden las palabras o la frase, a veces sí, pero siempre los textos se citan como una invitación a que tú vayas no solamente al texto bíblico, sino que para entender el argumento y cómo ellos entendían esa doctrina a partir de ese versículo, te están invitando a que tú vayas a la tradición exegética que había detrás de esos textos. En otras palabras, cuando tú ves aquí Hebreos 1:1, que es el ejemplo que estamos usando, es como si ellos te estuvieran diciendo, mira, Hebreos 1:1, pero ve al comentario del doctor Owen y mira lo que él dijo sobre Hebreos 1:1. Si tú vas al comentario del doctor Owen, que lo tengo aquí en mi oficina, tiene, no sé, 30 páginas o 40 páginas de exposición de esos primeros 2 o 3 versículos. Entonces, hay bastante para mirar y estudiar y aprender cómo ellos lo entendían. El texto servía como la base de donde se levantó toda una doctrina que era común para ellos. Ellos la entendían. Y si nosotros queremos entenderla, debemos sumergirnos en el mundo exegético en el que ellos estaban rodeados. Y entonces, por ejemplo, un comentario contemporáneo a la confesión de fe, al que seguramente estaba en la mente de nuestros padres cuando pusieron estos textos, era el comentario de Matthew Poole. Estamos en el deseo de querer comenzar a traducir esa serie de comentarios. Es muy básico. Yo lo tengo aquí en mi oficina y el comentario de Matthew Poole tiene a veces 2, 3 partes, pero es bien sencillo. Está el texto bíblico y luego hace un pequeño comentario. Texto bíblico, pequeño comentario. Y esa forma simplemente organiza o permite dar una especie de guía hacia dónde ellos entendían el pasaje. ¿Sabes cuál es otro comentario vital? Matthew Henry. Para ellos, el doctor Henry era muy apreciado y nosotros deberíamos apreciarlo también hoy. Yo sé que a veces ha sido subestimado como que fuera, eso es un comentario devocional, ¿de verdad? Todo pastor serio debería empezar mirando a Matthew Henry para que doblegue el corazón al poder mostrar el texto como lo muestra. Pero para ellos, ese era un referente. Thomas Watson en su exposición del catecismo, diferentes herramientas que eran parte del entendimiento exegético. Cuando aparece un texto, ellos te están invitando a considerar la tradición,
a considerar el entendimiento que había de la iglesia sobre esos pasajes. Esto es bien importante. Déjenme darles un ejemplo. Cuando se habla de la suficiencia de las escrituras, un texto clave para hablar de la suficiencia de las escrituras es la parábola de el rico y Lázaro, cuando el rico le pide que envíe a Lázaro resucitado o a alguien resucitado de los muertos y vaya y le hable a su familia. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Ese pasaje, cuando le dice Abraham, dice que tienen a Moisés y a los profetas y que si no escucha a Moisés y a los profetas, entonces ni aunque se levantara un muerto de entre los, ni aunque se levantara un hombre entre los muertos, lo escucharían. Ese pasaje, te animo a que tú puedas considerarlo en el contexto histórico y ver cómo lo entendían. Ese pasaje es uno de esos que pesa, diciendo, la Biblia es suficiente y lo que no puede hacer la palabra de Dios, no hay quien lo haga, ni testimonio de alguien que estuvo muerto y vivió, ni alguien que venga con prodigios y milagros. Si la palabra no es capaz de convencer, nada puede convencer. Y ese principio era el principio de la suficiencia de las escrituras. Así que estos principios nos ayudan, mis hermanos, a poder considerar lo que nosotros tenemos aquí. Así que hemos visto dos principios. Número uno, no solamente cuentes los pasajes, pésalos. Número dos, el hecho de mirar que te están invitando a la tradición exegética, averigua qué era lo que se decía detrás de esos pasajes bíblicos cuando tú estés estudiando una doctrina en nuestra confesión de fe. Pero déjame darte una tercera cosa. También es importante entender que nuestra confesión de fe, cuando presenta textos de prueba, también los presenta como argumentos encadenados. ¿Qué quiero decir con esto? A veces alguien podría decir, ¿y cómo lo probaban? ¿Cómo ellos probaban? Voy a darles un ejemplo que quizás es uno de los más apropiados quizás para dar pensando en esto. Vamos al capítulo 22 y quiero que veas conmigo lo que dice el párrafo cuando habla del día de reposo, párrafo 7. Fíjate lo que dice. Así como la ley de la naturaleza es que en general una porción del tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración de Dios, también por su palabra, con un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las edades, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual, desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, fue el último día de la semana, y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, habiéndose abolido la observancia del último día de la semana. Noten que aquí se presentan dos lugares donde hay textos de prueba. El primero, para hablar de que este día es un mandamiento positivo, moral y perpetuo, y vamos a hablar de eso en este ratito, y luego para hablar de que ese día cambió y que ahora es el primer día de la semana. Fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor. Noten toda esta frase. Estas dos cosas son argumentadas en estos textos de prueba. Y yo quiero animarles a que puedan considerar conmigo, miren conmigo sus Biblias para poder mirar cómo ellos presentan el argumento. Voy a usar mi Biblia en la versión de la Biblia de las Américas y vamos a mirar qué es lo que aparece en esta argumentación. Primero, Éxodo 28. Éxodo 28. Y esto de aquí es sencillo de entender, qué es lo que querían implicar al poner este texto, es el hecho de que el día de reposo es parte de la ley moral de Dios. Aquí están en Éxodo 20 los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo primero que se argumenta con respecto al día de reposo, o donde debería comenzar nuestra argumentación, es que el día de reposo es parte de la ley moral de Dios. Si es parte de la ley moral de Dios, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esa ley sigue vigente en la vida de los creyentes? ¿Es una ley que sigue funcionando como una regla de vida para los creyentes hoy? La respuesta es claro que sí, absolutamente que sí. Ahora, si esa ley sigue vigente y de hecho es reforzada en el nuevo pacto al decir
y escribiré la ley y la pondré sobre sus corazones, implica que eso está reafirmado. La ley sigue estando vigente como una regla de conducta en la vida de los creyentes. Por lo tanto, el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo sigue siendo parte de lo que Dios ordena de los hombres hoy. Ahora bien, esta realidad de que es una ley moral, y nosotros lo vimos aquí en la confesión de fe, en cómo aparece un mandamiento positivo, moral y perpetuo. Cuando habla de moral, habla de que es parte de la ley que Dios ha dispuesto para ser guardada eternamente y por lo tanto al ser moral es perpetuo, es algo que no cambia. Dios no cambia, su carácter no cambia, lo que Él demanda de los hombres no cambia. Así que es un mandamiento moral y perpetuo. Pero ahora el énfasis que se tiene que dar es esta palabra positivo. Positivo, moral y perpetuo es la descripción confesional de cómo debemos entender el día de reposo. ¿Por qué positivo? A diferencia de una ley moral, un mandamiento positivo es algo que no tiene una forma moral en sí misma como buena o mala. Déjame darte un ejemplo. ¿Por qué se ordenó que se mataran corderos y no gatos o perros? Estoy mirando mis gatos y mis perros aquí en mi casa y me siento mal solo al poner la comparación. Pero piensa en esto. ¿Por qué corderos y por qué no perros? ¿O por qué no otro animal? ¿Hay algo inherentemente moral pegado al hecho de que sea un cordero? No, no. Lo que lo convierte en un mandato es que eso, que no es ni bueno ni malo, simplemente es, Dios lo señala y dice, esto es lo que hay que matar. Y entonces, cuando se señala, inmediatamente se convierte en un mandato porque Dios lo está ordenando. Y desobedecer lo que Dios ha mandado es pecado. Por lo tanto, positivo tiene que ver con algo que es por causa del señalamiento de Dios, no porque sea bueno o malo en sí mismo. Ahora piensa en esto. El día de reposo es un mandamiento moral y perpetuo. ¿Qué significa eso? Que de los 7 días que nosotros tenemos por creación, Dios demanda que uno sea para Él y que en ese día se le adore. De esos 7 días, de manera positiva, Dios señaló el séptimo en la creación y dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposarás. Luego, en los 10 mandamientos, reafirma, 6 días harás tu obra y en el séptimo reposarás, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra y en el séptimo descansó y lo bendijo. Por lo tanto, acuérdate de ese día y no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu familiar, ni nadie que esté dentro de tus puertas, en el séptimo día. Ahora, ¿hay algo moral con que haya sido elegido el séptimo? No, es el señalamiento de Dios diciendo es ese día. Lo moral es, tienes que guardar un día, porque eso es parte de la ley de Dios. Pero Dios dice, y ese día será el séptimo. El quinto, cuarto o tercero no cambiaba en nada, pero el hecho de que Dios haya señalado el séptimo lo convierte en un mandamiento específico, positivo, es ese el día que hay que guardar. Ahora bien, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque nuestra confesión ahora afirma que ahora, desde la resurrección de Cristo, el mandamiento del día de reposo ya no es el séptimo, sino que ahora es el primer día de la semana. Y entonces aquí hay algunas preguntas que uno tiene que hacer. Ok, entiendo que es un mandamiento moral y perpetuo. Hoy sigue habiendo vigente un día de reposo, correcto. Pero hoy ya no es el séptimo, correcto. ¿Y cómo podemos probar eso? ¿Cómo podemos decir que esa parte positiva del día de reposo cambió en el nuevo pacto y que ya no es el séptimo como lo solía ser? Bueno, aquí es donde entra la argumentación que nuestra confesión de fe nos da. Y quiero que notes estos 3 textos que aparecen aquí. Vamos a leerlo solo para hacer el ejercicio, ¿ok? Espero que me estén siguiendo todos en este razonamiento teológico. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1. Mira lo que dice versículo 1 y 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia.
que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Muy bien, primer texto. Ya con los principios que vimos, lo primero que tienes que saber es que te está haciendo una invitación, ¿verdad? Anda a leer a Matthew Henry a ver qué dice. Anda a leer a Matthew Poole a ver qué te dice sobre este texto. Y mira cómo lo conecta, ¿ok? Vamos a hacer trampa y yo les voy a decir qué dice, ¿ok? Pero ustedes tienen que hacer el ejercicio la próxima vez. Lo que ellos afirman es que el hecho de que el primer día de la semana sea el momento en el que se apartaba la ofrenda, implicaba la reunión del pueblo de Dios en adoración a Dios en el primer día de la semana, porque la ofrenda es parte de los elementos de la adoración. Y por lo tanto, si ese día se tenía que apartar y recoger, aunque aquí Pablo está haciendo una excepción y está diciendo no hagan eso cuando yo vaya, porque cuando yo vaya no quisiera que se recojan ofrendas, la idea es, este es el patrón de cómo la iglesia lo hacía en el primer día de la semana como parte de la adoración. Ahora, si este texto no fuera lo suficientemente claro, yo quiero que veas lo que dice Hechos 27, que es hilando la misma idea. Hechos 27, mira lo que dice. Hechos 27 dice, y el primer día de la semana, cuando estaban reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al siguiente día y prolongó su discurso hasta la medianoche. Notan, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan. Esa idea de reunidos para partir el pan ciertamente evoca la idea de Hechos 2:42, que los cristianos se reunían, partían el pan, perseveraban en oración, en la doctrina de los apóstoles. Está hablando de la reunión de adoración de la iglesia, cuando se reunían a celebrar la cena del Señor. Lo hacían el primer día de la semana. Finalmente, Apocalipsis 1:10, que otra vez, sin analizarlo en su contexto y exegéticamente con cómo lo han interpretado, este pasaje de Apocalipsis 1:10 podría sonar muy sencillo y no un argumento fuerte, pero en realidad sí lo es. Dice, estaba yo, dice Juan, en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Si tú vas y ves lo que otros opinan sobre esta expresión, el día del Señor, número uno, esto se identifica como algo diferente al día de reposo que los judíos guardaban, porque si no, Juan lo hubiera dicho así, como se lo dice en el resto del Nuevo Testamento. En segundo lugar, estaba yo en el Espíritu implica una actitud de adoración, una actitud de reposo delante de Dios. Y número tres, la expresión el día del Señor se puede traducir como el día que le pertenece al Señor, el día del cual el Señor ha reclamado especial posesión. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Todos los días son del Señor, pero hay un día del Señor, el que Él llama mi día. Y esa parte es lo que en la tradición reformada claramente se ha entendido desde el principio, que esto es lo que muestra el carácter positivo del mandamiento del día de reposo. Nosotros creemos en la vigencia del día de reposo, pero creemos que como este mandamiento que es moral y perpetuo es positivo, el señalamiento de Dios es lo que muestra cómo hay que guardar este día de reposo y qué día hay que hacerlo. Y creemos que por el ejemplo apostólico, por el hecho de que el Señor resucitó ese día, por el hecho de que el Espíritu vino ese día y por el hecho de que la iglesia se reunía a adorarle ese día, eso es una muestra inquebrantable de que ese es el día que la iglesia entiende como el día del Señor. ¿Me hago entender? Ahora, fíjense, si alguien viene y se sienta mirando estos versículos que están aquí, va a decir, pastor, ¿y dónde sacó usted eso? Porque ahí yo solo veo 4 pasajes y no sé si podría entenderlos así solo al verlos. Bueno, esto es una muestra
de un argumento encadenado. Ellos están haciendo aquí un punto. Éxodo 28 muestra el hecho de que es una, un mandato de la ley moral de Dios y por lo tanto permanente. 1 Corintios 16, Hechos 20 y Apocalipsis 1 muestran el carácter positivo de que hoy, ese día, aunque sigue estando vigente el día de reposo, ya no ha sido señalado el mismo día que fue señalado en la creación, sino que ahora en la nueva creación Dios ha señalado otro día. ¿Y cuál es la muestra de eso? Que la iglesia se reunía a adorarle en ese día, a recordar en ese día que eran ahora participantes de una nueva naturaleza, de una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Sí? Muy bien, entonces, esto es una muestra de cómo funcionan los argumentos en nuestra confesión de fe y espero, mis hermanos, que esto en vez de ser confuso o enredado, sea algo de ánimo. Decir, oye, hay mucho detrás de esos pasajes, hay mucho. Siéntate, piénsalos, analízalos, pésalos. Mira cómo se entendían para que puedas ver con cuidado lo que había detrás de esos pasajes o de eso que estaba ahí. Déjame darte un último ejemplo con respecto a este mismo tema, que es Primera de Corintios 10:16, pero vamos a verlo cómo se cita en nuestra confesión de fe en el capítulo 30. Mira el capítulo 30 que habla de la cena del Señor. Dice, la cena del Señor fue instituida por él la misma noche en que fue entregado, para que sea observada en sus iglesias hasta el fin del mundo, para que se haga memoria perpetua y se proclame el sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de esta, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso de ellos en y con todos los deberes que deben a él. Y ahora nota, esta es nuestra parte central de lo que quiero mostrarles aquí. Voy a señalarlo, pero mira lo que dice. Y para que sea un vínculo y una prenda de la comunión de ellos con él y entre ellos mutuamente. Este principio es vital. Y noten, los dos textos de prueba es Primera de Corintios 11, que es donde está la institución de la cena, ¿verdad? Que hay que hacerlo todas las veces en memoria de él hasta que él venga. Eso habla de la perpetuidad de la celebración de la cena, pero también aparece aquí 1 Corintios 10, 16, 17 y 21. Quiero que veas conmigo esos pasajes y luego me permitas mostrarte un poco toda la discusión teológica que hay detrás de ese pasaje. 1 Corintios 10, 16 dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Pues, puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo ahora 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Quiero que me presten cuidadosa atención en lo que les quiero enseñar en este principio. Aquí en este pasaje hay una grandísima discusión teológica. ¿Por qué? Porque noten, lo que está argumentando Pablo es que cuando nosotros estamos en la cena y estamos bendiciendo la copa y estamos bendiciendo también el pan, nosotros estamos participando con Cristo a través de los elementos. Es decir, hay una verdadera comunión. Y por eso dice en el versículo 21, no puedes participar de Cristo y también de los demonios. No puedes estar en las dos mesas al mismo tiempo, porque solamente puedes participar verdaderamente de una sola. Así que, ¿cuál es la discusión? La discusión es que la cena del Señor, definitivamente hay algo que sucede durante la cena y que eso que sucede tiene que ver con la comunión con Cristo. Ahora, el catolicismo romano trató de entender eso a través de decir que la participación con Cristo era literalmente con su cuerpo también.
De manera que ellos creen en lo que se conoce como la transubstanciación, que es la transformación de la copa y del pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y por qué ellos entendían eso? Porque ellos decían, en la cena hay una verdadera participación con Cristo, así que de alguna manera tenemos que tener comunión con Él, así que debe ser que nos estamos comiendo y bebiendo su sangre. Eso ciertamente para nosotros es repugnante, es una herejía porque es volver a sacrificar a Cristo, quien hizo un sacrificio una vez y para siempre. Ahora, el luteranismo respondió de otra manera y Lutero creía que el cuerpo de Cristo estaba presente en los elementos, aunque ciertamente no se transformaban en el cuerpo y la sangre, tenía que haber una comunión y por eso ellos optaron por hablar de la consubstanciación junto a. Y entonces, otra vez, ¿por qué esta discusión? Porque el texto dice que tiene que haber comunión. Entonces, ¿cómo puede ser que se haga comunión, decían ellos, si solo fuera como Zwinglio lo enseña? Y Zwinglio decía que era solo un memorial, que era básicamente un recordatorio y que no había nada que estaba sucediendo en ese momento más que algo en nuestra mente o nuestro recordatorio. La posición que tuvo Calvino y que es la posición que se recoge en nuestra confesión de fe es lo que nosotros creemos que es la posición correcta. Que nosotros a través de la cena tenemos comunión con Cristo, pero no es a través del cuerpo transubstanciado o consubstanciado, sino a través del medio de gracia que es el vino y que es el pan, pero que cuando nosotros comemos del vino y del pan, verdaderamente tenemos comunión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Porque cuando uno come, eso es usado por Dios, el Espíritu Santo, para poder alimentar nuestras pobres almas, darnos el vigor que necesitamos, renovar nuestra fuerza y a través de recordarnos lo que Cristo hizo y la gloria que vendrá, hay algo que sí está sucediendo, sí hay verdadera comunión con Él, pero no en el cuerpo de Cristo físico, ni mística ni físicamente, sino a través de la comunión que tenemos con Cristo a través del Espíritu, a través de esa cena que es más que simplemente un memorial, es más que un recordatorio, es un medio de gracia. Hermanos, por supuesto entiendo que esta es una discusión teológica un poco más profunda, pero yo quiero que noten que lo que ellos usan o la forma en la que argumentan es simplemente usando este pasaje. La discusión detrás de eso es todo lo que acabo de resumirles, porque esa es la suma de la discusión en el tiempo de la Reforma y la posreforma. Y nuestra confesión de fe tomó lo que nosotros creemos que es la posición correcta, esta posición de Calvino, de que la cena debe ser vista como un medio de gracia y no solamente como un memorial, como decía Zwinglio, pero tampoco como una especie de participación del cuerpo místico de Cristo, como decía Lutero, ni peor aún en una participación física del cuerpo de Cristo, como dicen los católicos romanos. No, 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 no. Pero hay una verdadera comunión. Y por eso nuestra confesión afirma que nosotros a través de la cena tenemos una comunión con Él. Y esta prenda, este vínculo, este recordatorio, es el recordatorio de una verdadera comunión que tenemos con Él. ¿Ok? Hermanos, esto que les he dicho hasta aquí sirve para entender cómo funcionan los textos de prueba. Y yo espero que ustedes vean la riqueza que hay detrás. Recuerden las palabras con las que empezamos este punto en nuestra clase hoy. Ellos decían, meticulosamente hemos escogido los pasajes y hemos tratado de ponerlos ahí para probar que lo que creemos es conforme a la palabra de Dios. Hermanos, eso es muy importante. Y el hecho de que ellos recuerden que hay que ser como los berianos que estaban buscando si las cosas eran así, el hecho de que ellos nos insten a eso es algo que ciertamente tiene que darnos mucha paz al mirar estos textos. Ellos están tratando de probar que lo que decimos, lo decimos porque la Biblia lo enseña, ¿sí? Así que quiero animarles a que consideren de esta manera la próxima vez que ustedes toquen los textos de prueba. En último lugar, en esta clase, y les pido perdón porque me tomé casi toda la clase hablando de los textos de prueba, pero les dije que habían cosas muy interesantes ahí. Quiero que hablemos brevemente
del corazón pastoral de la confesión de fe. Y quiero darte algunos ejemplos, pero quiero llevarte, antes de darte esos ejemplos, a mirar algunas cosas que nosotros ya hemos visto. En primer lugar, este no es solamente un tratado teológico. Esto no es una declaración teológica para teólogos que pasen. No, no, no. Este es un documento para la iglesia y por eso lo estamos estudiando aquí. Esto es un documento que Spurgeon entendió en sus días que debía ser republicado. En el año 1855, Spurgeon volvió a republicar la Confesión de Londres y la presentó diciéndole a los miembros de su iglesia, este es un manual que puede ayudarnos a encontrar el camino seguro de la sana doctrina. Así que este manual es para nosotros. Y quiero animarte a que tus ojos cambien al considerar la confesión, al considerar lo que te voy a decir ahora. La confesión tiene un susurro, una voz pastoral de fondo cuando tú estás leyendo lo que ella dice. Yo quiero que notes algunos ejemplos. Ahí está repleta, está en todos lados, pero quiero darte algunos que son como bien evidentes, ¿ok? En primer lugar, capítulo 3, párrafo 7. Mira lo que dice el capítulo 3, párrafo 7. El capítulo 3 trata de quizá la doctrina más difícil de todas, el decreto de Dios. En el párrafo 1 y 2 hablan de cómo este decreto abarca todos los eventos, todos los hombres, todo lo que pasa ha sido decretado por Dios. Pero en los párrafos 3 al 6 se habla específicamente del decreto de Dios para la salvación de hombres y el decreto de Dios de pasar por alto a otros hombres para una justa condenación. Después de terminar de hablar de todo eso, llega el párrafo 7. Y el párrafo 7, yo quiero que escuches la reprensión y exhortación amorosa de pastores hablando a tu alma. ¿Ok? Mira lo que dice. La doctrina de este profundo misterio de la predestinación debe ser tratada con especial prudencia y cuidado para que los hombres que estén prestando atención a la voluntad de Dios revelada en su palabra y estén rindiendo obediencia a esta, puedan, por la certeza de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Así, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios y de humildad, diligencia y abundante consuelo para todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. ¿Notas cómo se debe estudiar esta doctrina? Ya nos dijo todo lo que tenemos que saber sobre la doctrina, pero luego dice, hermanos, ovejas de Cristo, pueblo de Dios, esta doctrina que es profunda, que es un misterio, debe ser tratada con especial prudencia y cuidado. Porque esta doctrina no puede conducir a nadie al fatalismo, a decir, bueno, Dios ya ha decretado todo, entonces ¿para qué yo hago esto? En vano lo hago, si Dios ya... Silencio. Ese no es el principio detrás de esta doctrina. Trátala con cuidado y prudencia. Y otros pueden decir simplemente, bueno, no hay nada que yo entienda aquí, me declaro como alguien que no puede comprender. Silencio también, porque Dios sí lo ha revelado. Y aunque hay misterios en medio de esto, esta doctrina tiene un propósito práctico como todas las doctrinas de la palabra de Dios. Y eso es que tú puedas ganar la certeza de tu salvación a través de pensar en este llamamiento eficaz, afirmar esa elección divina en tu propia alma, estar seguro de eso. Y al estar seguro de eso, eso te proporciona motivos de alabanza, de reverencia, de admiración a Dios. Cuando uno entiende esta doctrina, uno comienza a decir cosas como, Dios, nunca voy a entender por qué yo. ¿Por qué me amaste a mí? No hay nada, estoy convencido, no fue por nada en mí, por nada que verías que yo haría, absolutamente por nada en mí, todo tiene que ver contigo. Y si hay algo bueno, y si hay algo digno de alabanza, y si hay algo que los hombres puedan admirar, es completamente tu obra en mi vida, porque yo no merezco nada. Esto es lo que provoca la exhortación de un pastor en una doctrina misteriosa como esta, ¿sí o no? Déjame darte otro ejemplo rápidamente.
Mira conmigo el capítulo 5, otro de las doctrinas difíciles, la providencia de Dios. Después de dedicarse en los primeros 6 párrafos a mostrarnos que Dios es el Dios que gobierna con autoridad su creación, que todo lo lleva para su fin, que aunque su voluntad se va a cumplir infaliblemente, aún así Él no coacciona, ni empuja, ni obliga a las criaturas, sino que Él les da libertad a las causas secundarias y podríamos pasar horas de horas hablando de lo que eso significa. Pero después de hablar de este misterio, lo baja a una aplicación práctica. Vamos a imaginarnos que alguno de mis hermanos amados que me está escuchando esta noche está pasando la muerte de un familiar o por causa del cambio de gobierno. Sé que en Argentina las cosas están candela por las elecciones, igual que en Ecuador. Nosotros elegimos el domingo pasado y estamos esperando la segunda vuelta. Estamos en una situación parecida. Y alguien puede decir, ¿y esto? Esto es algo que sí, yo sé, Dios tiene el control. Sí, pero espérate, déjame aplicártelo a tu alma. De la misma manera que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, también, pero de una manera especialísima, cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de esta. Hermanos, díganme si esto no acaricia nuestro corazón. Sí, sí, tu Dios es el Rey soberano. Tenlo por certero. Tu Dios es el que va a hacer que se cumpla los planes que Él estableció. Pero tu Dios es tu Padre y paternalmente guía todas las cosas para el bien de su pueblo. Esto no significa que nos va a ir bien o que hay prosperidad o que significa que nos va a hacer bien. Y a veces bien significa no tener lo que necesitamos. A veces bien significa estar sin trabajo para poder mostrar nuestra dependencia absolutamente en Él. Bien a veces significa no recibir las cosas por las cuales estamos orando constantemente. Todo sirve para bien. Y el Dios providente, ese Dios que con su poder gobierna el mundo, es el mismo Dios que lo hace. Pero escucha esto, de una manera especialísima para el bien de su iglesia. Qué bendición escuchar esto que nos lleva a pensar en lo que esto significa. Quiero darte 2 ejemplos más muy rápidos. Mira conmigo en el párrafo 18, capítulo 18, párrafo 4. Voy a compartirlo aquí en la pantalla. Muy bien, miren lo que dice el 18.4. El capítulo 18 trata con la seguridad de salvación y habla de que la seguridad de salvación es posible. Habla también de que esta seguridad de salvación está basada en las obras internas de las virtudes del Espíritu, en el hecho de que uno crea lo que la palabra dice, en el testimonio de adopción que Dios ha puesto en nuestro corazón diciéndonos que somos de Dios. Pero luego de todo esto llega el párrafo 4 que otra vez acaricia nuestra alma. Mira lo que dice. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida de diversas maneras por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado específico, me salto, por alguna tentación repentina o vehemente, por retirarles Dios la luz de su rostro y permitir incluso a los que lo temen andar en tinieblas y no tener luz. Sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son privados de la simiente de Dios y de la vida de la fe, de ese amor de Cristo y de los hermanos, de esa sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales esta seguridad puede ser avivada a su debido tiempo por la operación del Espíritu y por medio de los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperación. Yo te hago esta pregunta. ¿Tú crees que este párrafo se escribió para eruditos que están sentados en un monasterio y que no tienen ningún contacto con el mundo y que no pecan y que casi que vuelan porque son súper santos? No. Se escribió para gente como tú y como yo, que a veces somos zarandeados con la inseguridad de nuestra salvación.
Y a veces la razón por la que tenemos inseguridad es por negligencia de nuestra parte, porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer, o porque estamos en medio de una tentación y en vez de aferrarnos al Señor caemos en una depresión espiritual. Aquí hay una exhortación, pero hay esperanza. Aquí se ve perfectamente mostrado el proverbio que dice que con verdad y misericordia se corrige el pecado. ¿Saben, hermanos? Algunos de ustedes podría estar luchando con la falta de seguridad de salvación porque están siendo negligentes en su salvación y en los medios de gracia que Dios nos dejó. Sin embargo, la esperanza bendita es que los que somos suyos nunca caemos en una desesperación de la que no podemos salir. Siempre volvemos a Él, siempre somos quebrantados a volver a Él con todo nuestro corazón. Último ejemplo, y terminamos por hoy. Mira lo que dice el párrafo 10, capítulo 10, perdón, párrafo 3. Este es uno de los párrafos que me encantan por su complejidad, pero que es ciertamente algo que trae mucha controversia. Yo quiero que lo veas conmigo el día de hoy desde una perspectiva completamente pastoral. Los infantes elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y cómo le place. Así también son regenerados y salvados todos los demás elegidos que no tienen la capacidad para ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. Piensa en esto. Por cierto, te doy un tip. Estoy escribiendo un artículo sobre eso, pero Spurgeon en su edición de 1855 le quitó la palabra elegidos a ese párrafo. Y creemos muy equivocadamente. Yo tengo una foto de Spurgeon, si la ven ahí arribita, lo tengo ahí arriba. Así que estoy hablando de un hombre serio, al que amo mucho, pero el borrarle la palabra elegidos fue muy serio. Porque es precisamente la palabra elegidos lo que le da el balance a este párrafo. Ahora, quiero explicarte lo que esto significa. Esto significa que nosotros estamos solamente diciendo lo que la Biblia dice aquí. Déjame hacerte esta pregunta. Si Dios eligió a alguien, ¿hay posibilidad de que ese hombre o mujer se pierda? Es imposible, porque a todos los que Él conoció de antemano, los llamó, los justificó y los glorificó, ¿sí o no? Ahora, lo que se está diciendo en este párrafo es que es una posibilidad afirmada por la verdad que conocemos de la Escritura. Si es que Dios escogió a los infantes que mueren en la infancia, si son escogidos, van a ser regenerados y salvados por medio del Espíritu. Ahora, no tenemos el tiempo de mirar todos los detalles de este párrafo y prometo cuando lleguemos aquí expandir un poco más. Pero quiero que escuches esto. Es muy diferente decirle a alguien, tu hijo está en el cielo, porque los niños van al cielo. No creo que nosotros tenemos un asidero bíblico certero para poder decir eso. Pero sí podemos decir a un padre que tiene a su hijo muerto en sus brazos, un bebé de 9 meses, sí le puedo decir, hermano, si Dios eligió a este bebé, puedes tener la certeza y la esperanza de que todos los que han sido elegidos van a ser salvados por Él. Yo no puedo darte la seguridad de que Él fue un escogido, pero tú puedes vivir toda tu vida con esa posibilidad y esa esperanza, porque cuando llegue ese día, ya no va a importar. Es para la tierra que nosotros necesitamos esperanza. Es para esta vida que necesitamos esperanza. Hoy tú puedes aferrarte a esta posibilidad. Ahora, quiero que sepas una cosa. El índice de mortandad infantil de estos años era tan alta que los niños morían antes de cumplir 6 años y era muy común que una familia haya enterrado a 6, 7 hijos durante su vida matrimonial. ¿Te das cuenta de lo que este párrafo hace? Lo que este párrafo hace es consolar, porque está escrito por pastores. Porque yo puedo decirle a alguien y traer consuelo a su alma, mi hermano,
Yo no puedo saber si tu hijo fue un niño escogido, pero tú puedes vivir con esa posibilidad y puedes descansar en eso, en la bondad en Dios, de su amor. Y aunque no puedo darte certezas, te doy la certeza de que si Él lo escogió, no hay ninguna posibilidad de que se pierda. Eso es el corazón pastoral de nuestra confesión de fe. Y te he dado solamente, creo que 4 ejemplos. Está llena y te desafío a que los busques. Mira cómo termina la confesión de fe. Ya se habló de que Cristo vuelve, de que hay resurrección, de que hay juicio, pero luego dice, pero Dios no quiso que nadie sepa ni el día ni la hora, para que no vivan de una manera negligente, sino para que su iglesia siempre esté lista diciendo, ven Señor Jesús, ven pronto. Eso es un pastor hablándote ahí. Y así, todos los capítulos, o la gran mayoría de los capítulos, tiene esta forma preciosa de hacernos pensar en eso. ¿Ok? Mis hermanos amados, con esto llegamos al final de nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de ánimo, de ayuda realmente, que haya ayudado a poder aclarar un poco más nuestro entendimiento sobre nuestra confesión de fe y que nos ayude a amar más esta fe bendita y este legado que nosotros hemos recibido. Gracias, Jorge, querido. Realmente muy nutritiva, edificante la explicación. Gracias porque el Señor te da también la gracia de poder explicarlo de una manera clara. Y le damos gracias al Señor por todos los que se han podido unir. Les animamos a que sigan hasta la última clase. Vamos a ir profundizando cada vez más sobre la confesión de fe y es de sumo beneficio que puedan seguir hasta el final. Oramos al Señor. Jorge, querido, vos tenés tu reunión de oración, tenés unos minutos más o ya te tenés que ausentar. Tengo quizás 1 o 2 minutitos. Si tienen alguna pregunta, estoy para servirles, mis hermanos. Yo tengo 3. Perfecto, vamos con todo. Bien. En Hechos 27, ese versículo implica que la cena del Señor es todos los domingos. Excelente pregunta. Hay muchos pastores que van a responder definitivamente que, pero la verdad es que con respecto a la frecuencia de la cena del Señor no se habla con claridad en el Nuevo Testamento. Se nos incita y se nos invita a tener que venir, sentarse, partirlo. La iglesia primitiva ciertamente lo hacía. Hay cosas que la iglesia primitiva lo hacía en cierta frecuencia también por el tiempo en el que ellos estuvieron, pero esta es la clave. Yo creo que este es el equilibrio, mi hermano Oscar. El equilibrio es que si nosotros vemos la cena del Señor no como un mandato simplemente impuesto y que hay que cumplirlo como una ordenanza sin sentido, sino como un medio de gracia, lo cual implica que alimenta nuestras almas, que nos permite seguir creciendo, que nos fortalece otra vez, que nos renueva en nuestro compromiso con el Señor. Entonces, si nosotros lo entendemos de esa manera, como creemos que la Biblia lo enseña, entonces ciertamente buscaríamos hacerlo con toda la frecuencia que pudiéramos. No creo que una vez al año o cada 3 meses sería consecuente con entender que es un medio de gracia. Creo que se vería más en una iglesia que lo hace o cada semana o cada 15 días o cada mes, ¿no? Y eso es importante. Si es un medio de gracia, es algo que la iglesia necesita constantemente como parte de las herramientas a través de las cuales crece su fe y es fortalecida por el Señor. Segunda pregunta. Segunda. ¿Los sacrificios eran una ley ceremonial o una ley moral? Muy bien. Los sacrificios son una ley ceremonial porque están relacionadas con el hecho de tener que quitar la vida. Ahora, mi punto al hacer la ilustración es que las leyes ceremoniales son siempre positivas. ¿Por qué? Porque las leyes ceremoniales tienen que ver con el ritual o las cosas que Dios mandaba, que no eran morales o inmorales en sí mismas, sino que se volvían en morales en el momento en que Dios decía, así es como tienes que hacerlo,
y así tenías que obedecer. Desobedecer eso era pecado. Entonces, el hecho de guardar las cenizas del sacrificio, el hecho de que sea una vaca alazana, el hecho de que se haga en tal día, el hecho de que sea, todo eso es ceremonial y todo eso es positivo. Ahora te hago una contrapregunta, Oscar, para reflexión de todos. ¿El bautismo es ceremonial en el sentido de positivo o es moral? Tenemos que responder. Es ceremonial en el sentido de que es positivo, porque no es Cristo, Dios pudo haber dicho, pónganse tierra en la cabeza, y ese es el ritual para poder manifestar externamente, y hubiera estado bien. Él lo dice y esa es la orden, ¿sí o no? No hay nada moral en meterse en el agua y salir, no hay nada moral en eso. Pero en el momento en que él lo dice y lo señala, se convierte en una orden que desobedecerlo es pecado. ¿Me hago entender? Ahora, ¿por qué te digo eso, Oscar? Porque ese es un argumento importante en contra del paidobautismo. Los paidobautistas dicen, no, el bautismo es una ley positiva, pero ellos dicen que se puede llegar a la ley positiva a través de buenas consecuencias. Cuando las leyes positivas requieren el señalamiento de Dios diciendo, quiero que lo hagas así y así. Y Dios de hecho lo señala. Por eso señala que solo se pueden bautizar los creyentes y no sus hijos. Y eso es uno de los argumentos importantes en la teología pactual al hacer la distinción entre leyes morales, eternas y positivas, que las positivas tienen que ser dadas directamente por Dios. No llegas a ellas por implicación, Dios las tiene que decir, así como dijo el bautismo, el sacrificio de los corderos, la forma del tabernáculo, todo eso es positivo, como el primer día de la semana, positivo. Pero al mismo tiempo las cosas morales, tú las puedes decir porque son parte de lo que está en nuestra naturaleza, como por ejemplo la exposición de los 10 mandamientos, en donde Calvino dice, por ejemplo, que la manera correcta de entender la ley, no solamente entendiendo, cuando dicen no matarás, que el que hace bien es el que no mata. Dice, no, ese mandamiento realmente hay que interpretarlo como el Señor lo dijo. Si alguien odia, está quebrantando ese mandamiento. Entonces, yo puedo deducir a partir de eso que el odiar, el decir palabras de odio, el tener una mala actitud de odio hacia otro, etcétera, son parte de ese sexto mandamiento que es no matar. ¿Por qué puedo deducirlo? Porque es moral. Pero lo que es positivo no puedo deducirlo. No puedes deducir el bautismo de infantes. Tiene que haber sido dado por Dios y Dios no lo dio. Así que no se debe bautizar infantes. ¿Ok? Tercera, vamos. que siempre te quiero preguntar, ¿qué es el 9 que está ahí atrás de tu cabeza? Que lo veo siempre. En la biblioteca. Sí. Esto es 1689, es el año de la confesión de fe. Ah, se ve un 9 nomás por eso. Ah, ok, capaz está, no sé, ahí está, verlo todo. Ahora sí. Ahora sí, yo no sabía qué será ese número que tiene ahí. Gracias. Dame mucho gusto, Jorge querido. Y te hago una pregunta yo. La confesión de fe avala el jurar. Y la palabra del Señor en varios lugares dice, no jurarás. ¿Cómo lo explicas? Te la hago con todo el tiro porque hay un hermano que me la hizo y te la íbamos a hacer, pero ya que está, explicarla en público. Obviamente tengo una explicación, pero quiero escucharla tú. La confesión de fe está a favor de los juramentos y los votos, precisamente porque creemos que es la aplicación del mandamiento de la ley, el tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Cuando uno analiza el mandamiento, de hecho, y voy a decir rápidamente los argumentos, pero el Señor llama la atención de Israel por haber jurado en el nombre de otros dioses y no haber jurado en su nombre. El tema de jurar no está mal. Lo que está mal es jurar en el nombre de Dios en vano. De hecho, ni siquiera jurar en el nombre de Dios está mal. Y hay momentos en donde se mandaba o se ordenaba que Israel debía hacer juramentos. Y, por ejemplo, en el caso de alguien que estaba solo y alguien moría y no tenía testigos, él decía, juro por Dios que esto fue lo que sucedió. Él no tiene más testigos, pero hay dos o tres cosas importantes. Número uno, que el hecho de decir juro por Dios mostraba un acto de fe, porque significa que aunque no había nadie, Dios lo estaba mirando y Dios lo estaba mirando siempre. Número dos, también implica el hecho de que cuando uno hace un juramento
tomando el nombre de Dios, tiene que hacerlo en una situación que es realmente lo requiere y no en cosas superficiales. ¿Sí? No decimos, juro por Dios que eso fue lo que dijo la televisión, o juro por Dios que yo sí vine y tú no viniste. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Pero hay momentos donde tú puedes tomar el nombre de Dios que no es pecaminoso, y de hecho la Biblia lo enseña de esa manera. De alguna manera, Hechos 5 es una muestra de que Ananías y Zafira juraron en el nombre de Dios y por eso murieron. No por haber jurado, sino porque lo hicieron en vano. Pedro les dice, ¿esto fue el precio de lo que vendieron? Sí. Tú no tuviste en poco el hecho de pecar delante de Dios, estaba delante de la presencia de Dios. Entonces, esa idea es bien importante. Cuando el Señor Jesús dice que no se debe jurar, está hablando, siempre está corrigiendo la práctica de los fariseos y la forma en la que ellos lo hacían, como mostrándose muy espirituales al hacerlo. Quiero recomendarles, y con esto termino mi explicación, quiero recomendarles el comentario de Calvino al tercer mandamiento. Léanlo porque es preciosa la explicación que da de cómo se debe entender qué es lo que sí se debe hacer y qué es lo que no debe hacer. O déjenme decirles algo más. Si nosotros vamos a nuestro catecismo bautista, yo lo tengo por aquí, que básicamente el catecismo bautista es la recopilación de cómo ellos estaban de acuerdo con la interpretación que Calvino le daba a la ley. Es una interpretación preciosa. Se me perdió. Que nadie salga de aquí hasta que aparezca mi... ¿Dónde la metí? Pero vamos a verlo acá. En el catecismo bautista, déjenme, lo encuentro aquí rapidito. Dice el tercer mandamiento, estoy en el séptimo, quinto, cuarto, tercero. Noten, cuando se ven los mandamientos hay que entender qué mandan y qué prohíben. Dice la pregunta 58 del Catecismo Bautista. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Respuesta, el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Pregunta 59. ¿Qué se exige en el tercer mandamiento? Respuesta, el tercer mandamiento exige el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. Pregunta 60. ¿Qué se prohíbe en el tercer mandamiento? Respuesta, el tercer mandamiento prohíbe toda profanación y abuso de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Pregunta 61. ¿Cuál es la razón anexa al tercer mandamiento? La razón anexa al tercer mandamiento es que por más que los transgresores de este mandamiento puedan escapar del castigo de los hombres, el Señor nuestro Dios no permitirá que escapen de su justo juicio. Noten que lo que se exige es que se use, pero que no se abuse o se profane el nombre de Dios. Y esa es una parte importante. Nosotros no estamos en contra de los juramentos en el nombre de Dios. Lo que estamos en contra es que se lo haga de manera superficial, irreverente, como si Dios no fuera el rey soberano del cielo y de la tierra. Así que en un matrimonio estás jurando delante de Dios. Cuando uno toma el ministerio pastoral, estás jurando y tomando el nombre de Dios sobre ti. Cuando alguien se bautiza, está tomando el nombre de Dios sobre él, ¿sí o no? Sí. Son todos estos aspectos que son importantes. Muy bien. Igual. Mi Ariel amado, me voy corriendo, pero les mando un abrazo con todo el corazón. Es un gozo para mí reunirme con ustedes. Espero que estén siendo de provecho y de ayuda estas clases y animen a los que quizás hoy no pudieron conectarse, que se sigan conectando. Es un gozo para mí estar con ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Perdónenme que me vaya así. Ya nos vemos prontito, si el Señor lo permite. Querido, bendiciones. Cerramos orando los demás. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias por la clase de hoy. Gracias, Señor, por la vida de Jorge, por su ministerio, su entrega. Y gracias también por cada corazón presente. Señor, que toda la edificación que recibimos al estudiar tu palabra, Señor, pueda ser compartida en nuestra vida, en el ejercicio de nuestros dones, para edificar a otros, para glorificar tu nombre, para fortalecer a la iglesia local.
Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.